El domingo estuvimos predicando sobre esa entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús entró proclamándose o proclamaron como el Rey de Gloria, ¿verdad? Pero ahora, este día jueves, se conoce comúnmente como el Jueves Santo, ¿verdad? Mañana el Viernes Santo, etcétera. Y quiero yo traer una palabra relacionada a esto, porque, como le decía el domingo, es importante que el mundo reconoce dos celebraciones, Navidad y Semana Santa, porque esos dos actos cambiaron el mundo, cambiaron la historia, de tal manera que hoy decimos antes de Cristo, después de Cristo, amén. Así que vamos a hablar ahora algo sobre esa pasión y ese sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, y algo que nos va a hacer pensar de una manera más profunda cada vez que prediquemos o cada vez que cantemos nosotros acerca de la sangre de Cristo. Hay muchos cantos que hablan de la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay cantos inclusive clásicos que hablan de la sangre de Cristo, pero hoy vamos a hablar un poquito más específico acerca de la sangre de Cristo, para que la próxima vez que usted cante sobre la sangre de Cristo, ya no lo cantemos simplemente como un canto más, sino que recordemos este mensaje y se dé cuenta por qué fue derramada la sangre de Jesucristo. Quiero hablarle entonces en esta noche el tema, los 7 derramamientos de sangre. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, amados hermanos, nosotros no alcanzamos a comprender que cuando la Biblia dice que por su sangre nosotros somos limpiados, porque dice que el que confiesa sus pecados, ¿verdad?, puede ser limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Pero la sangre de Cristo se derramó no una sola vez. En la Escritura encontramos al menos 7 ocasiones en las que la sangre de Cristo fue derramada. Y esto concuerda con el Antiguo Testamento, porque el cordero que se tenía que inmolar, ¿verdad?, tenía que ser precisamente su sangre 7 veces esparcida sobre el propiciatorio para que hubiese el perdón de pecados para el pueblo. Entonces, eso era profético, de tal manera que la sangre de Jesucristo, en la pasión que Él sufrió en la cruz del Calvario y antes de ir a la cruz del Calvario, porque escúchelo bien esto, la sangre de Jesucristo para darnos vida no solamente se derramó en la cruz del Calvario, se derramó desde antes de ir a la cruz del Calvario, y por eso tú y yo tenemos que pensar en estas 7 ocasiones que su sangre fue derramada, para que cada vez que cantemos de la sangre de Cristo, ya no lo cantemos como un canto más, sino que lo cantemos con un agradecimiento total en nuestro corazón. Amén. Isaías 53, verso 5 dice: mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías proféticamente hablaba del sufrimiento que el Mesías iba a tener para darnos a nosotros salvación. Y habla y dice que Él fue herido. Y sabemos que cuando una persona es herida, normalmente hay golpes, y no solamente hay golpes, sino que hay derramamiento de sangre, ¿cierto? Por eso el profeta, hablando proféticamente de esos derramamientos que tenían que venir en la vida de Jesucristo, habla y dice: Él fue herido por nuestras rebeliones. El Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no hay expiación o perdón de pecados. Entonces, si Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, Él, como el Cordero de Dios, tenía que cumplir los requisitos que se pedían del Cordero que se inmolaba en la Pascua, precisamente para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Y una de esas cosas es que el Cordero, su sangre tenía que ser derramada, tenía que ser herido el Cordero
para que su sangre se derramara y entonces se rociara 7 veces sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, del arca del pacto, que contenía, ¿verdad?, lo que ya sabemos, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Entonces la sangre del cordero se tenía que rociar 7 veces, y de esta manera el profeta Isaías está hablando que esto lo iba a cumplir precisamente Jesús, herido por nuestras rebeliones. Y luego habla y dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces veamos el primer derramamiento de Jesús para darnos a nosotros vida, para perdonarnos nuestros pecados y para cumplir lo que dijo Isaías. El primer derramamiento lo encontramos en el Getsemaní. Cuando orando en el huerto de Getsemaní, la Biblia nos enseña que Jesús precisamente sudó un sudor que era como grandes gotas de sangre. Leamos esto, Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, escuche bien, y a angustiarse en gran manera. ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Alguna vez te has sentido angustiado en gran manera? Bueno, si tú algún momento te has sentido triste o te has sentido angustiado en gran manera, te vas a dar cuenta que Jesucristo estuvo en el Getsemaní precisamente derramando su sangre para ayudarte en tus tiempos de angustia, para ayudarnos en nuestros tiempos cuando nosotros estamos tristes. Por eso dice la Escritura en el versículo que sigue: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estando en agonía, dice Lucas 22, verso 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los expertos dicen que cuando una persona en su sudoración sale sangre, es porque está expuesto a una angustia muy extrema. Es porque está precisamente pasando por un tiempo de suma tristeza o de suma tensión emocional, de tal manera que los vasos sanguíneos o capilares, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Capilares, se rompen, y es por eso que el sudor se convierte o se conjuga, se combina, esa es la palabra, con sangre. Por eso dice que era su sudor como grandes gotas, ¿verdad?, que caían hasta la tierra. ¿De qué me habla esta sangre? Me habla de sangre derramada para traernos paz a nuestra mente. ¿Sí? Paz a nuestra mente. O sea que la sangre de Jesús no solamente fue para limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es precisamente para traer paz mental a nuestras vidas. Mire, vivimos en un tiempo donde la gente tiene muchos problemas mentales. Vivimos en un tiempo donde la gente tiene muchos problemas de depresión. Vivimos en un tiempo donde la gente vive entristecida. Vivimos en un tiempo, como lo vimos el domingo, ¿verdad?, de jóvenes que están prefiriendo la muerte, como esta chica española, porque están sumidos en la depresión, no pueden tener paz mental en ellos, y entonces optan por la muerte.
Pero yo quiero decirte que Jesucristo precisamente derramó su sangre en el Getsemaní para darnos paz, paz en nuestros pensamientos, de tal manera que dice la Escritura que la paz que gobierna todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y todo eso por la sangre de Cristo derramada en el Getsemaní. Cuando tú estás en agonía, cuando tú estás pasando tristeza profunda, cuando tú estás pasando por algún momento de depresión, yo quiero decirte que no estás solo. Jesús, el Hijo de Dios, derramó su sangre para darte paz mental. Aleluya. Conoces a una persona que tenga problemas en sus pensamientos. Conoces a una persona que tenga problemas con la cuestión de pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Preséntale a Cristo. Hazle saber que Jesucristo derramó estas gotas de sangre en el Getsemaní cuando estaba orando precisamente. Y cuando estaba orando, no solamente estaba orando por sus discípulos, sino que estaba orando por todos aquellos que el día de hoy están en agonía. Amén. Por toda la gente que está en tristeza, por toda la gente que está en sumergida en depresión, por toda esa gente, amados hermanos, que está ansiosa. El Señor fue a la cruz del Calvario para derramar su sangre, aún desde el Getsemaní, para darnos paz mental. Amén. Algo me llama la atención en este primer derramamiento de sangre. Se dice que él estaba orando, y mientras él estaba orando, dice que estaba en agonía. Y sabe, le digo algo, va y busca a sus discípulos y dice que estaban ellos durmiendo mientras el maestro estaba en agonía. Yo no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones en que la oración se vuelve agonía. La situación es tan difícil que tú estás pasando, que la oración se vuelve algo agonizante, algo que te cansa, algo que te lleva al extremo, algo en lo que tú ya no puedes seguir adelante. Y es ahí, escúchame bien, cuando la Biblia dice que se le apareció un ángel para fortalecerle. Esa foto que puse yo en el primer punto, amados hermanos, la tomé precisamente en el Getsemaní, en uno de nuestros viajes a Israel. Y cuando yo estaba orando en ese huerto del Getsemaní, rodeado de esos olivos, vino a mi mente esa escena cuando Jesús precisamente estaba orando con esa tremenda agonía en su corazón. Pero no solamente vino esa escena en la que él estaba cargado de tristeza, cargado de agonía, porque iba a sufrir la muerte en crucifixión en unos pocos días, unas pocas horas, sino que vino a mi mente esa parte que dice en Lucas 22:43, que se le apareció un ángel para fortalecerle. Gloria a Dios. Sabe que hay momentos en los cuales necesitamos que venga un ángel a fortalecernos en medio de nuestra oración. No sé cuánto lo han necesitado, pero yo lo he necesitado. Yo he pasado por momentos de agonía, por momentos de dificultad, por momentos en los que mi mente llega al límite y lo único que me hace falta es sudar esas gotas como de sangre, como lo hizo Jesús. Pero gracias a Dios que Él siempre manda a sus ángeles para fortalecernos. Gracias a Dios. Y sabes que Él derramó su sangre en el Getsemaní para fortalecernos mentalmente. Así que si en algún momento tú te has sentido en agonía, si en algún momento te has sentido triste, si en algún momento te has sentido en angustia o te has sentido deprimido, quiero decirte que la sangre de Jesucristo se derramó para darte libertad en tu mente. ¿Cuántos reciben esta libertad esta noche? Alaba el nombre del Señor. El segundo derramamiento que vemos de Jesús lo sufrió al sufrir la flagelación. También cuando Jesús fue flagelado, en Mateo 27, versículo 25, encontramos este segundo derramamiento. Dice, respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ahí está la palabra, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Creo que esta es una de las escenas que más nosotros tenemos en la mente.
cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús fue flagelado, cuando su espalda fue abierta con ese flagelo romano, que no era otra cosa más que un azote, que era hecho con tiras de pieles de animales, y que en la punta de cada tira ellos amarraban un pedazo de hueso, o en ocasiones, por qué no decirlo también, algún metal o algún objeto o alguna piedra, ¿verdad?, filosa, que cortara al momento de golpear. O sea que el flagelo romano no solamente era para infligir dolor en la víctima, sino que era también para herirlo, como decía el profeta Isaías, mas el herido fue. Tenía la intención de producirle dolor a la víctima, pero también tenía la intención de producirle heridas cada vez que lo golpeaban. Entonces, si a Jesús lo golpearon, ¿verdad?, 40 azotes o 40 veces, cada vez que golpeaba ese azote romano, desgarraba la piel, así como lo vimos en la pasión de Cristo. ¿Por qué se derramó esta sangre? Esta sangre se derramó, escúchame bien, para ayudarnos a despojarnos de todo peso. Por eso el Señor sufrió, ¿verdad?, heridas en su espalda, porque la espalda nos habla de los pesos que a veces tú y yo llevamos acarreando por mucho tiempo, el peso del pasado. Hay gente, ¿verdad?, que no puede desprenderse del pasado. Hay gente que su pasado es tan vergonzoso, su pasado es tan pesado, ¿por qué no decirlo? Las heridas que lleva arrastrando de hace mucho tiempo los tienen amargados, los tienen frustrados, los tienen desesperados y no se pueden deshacer de su pasado. Yo te tengo buenas noticias. El Señor se dejó golpear en su espalda para que el día de hoy tú y yo podamos deshacernos de todo peso del pecado que nos asedia y podamos seguir adelante y correr con la carrera que tenemos por delante con paciencia. Aleluya. Amén. Así que hay esperanza. Si tú dices no puedo con mi pasado, sí se puede, porque Él derramó su sangre en su espalda para darte a ti descanso. Aleluya. La tercera ocasión en la que Jesús derramó su sangre fue cuando Él dejó que le pusieran la corona de espinas precisamente sobre su cabeza. Mateo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Dice, y desnudándole, lo cual era una vergüenza muy extrema para un prisionero, desnudarle públicamente. Dice, le echaron encima un manto de escarlata, verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, Rey de los judíos. Aquí está la tercera ocasión en que la sangre de Jesucristo fue derramada, cuando le pusieron esa corona de espinas sobre su cabeza. ¿Por qué fue derramada esta sangre? Esta sangre fue derramada para que tú y yo podamos renovar nuestra mente. Escúcheme bien, de tal manera que tú y yo no solamente podamos tener paz mental, sino que podamos nosotros tener la mente de Cristo. Aleluya. Por eso Él se dejó coronar con el dolor. Él se dejó coronar con las espinas para que nuestros pensamientos sean renovados, para que nuestros pensamientos sean cambiados, para que ya no busquemos las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, como dice la Escritura. Aleluya, amén. Esa sangre de Jesucristo fue derramada para renovar nuestras mentes de conciencias muertas y podamos servir al Dios vivo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros en el pasado hemos vivido en el pecado mucho tiempo y hemos hecho cosas vergonzosas, nuestra mente
está atada a la conciencia del pasado, y muchas veces el enemigo usa esa conciencia para atacarnos y hacernos sentir indignos de ser usados por el Señor. Pero por eso el Señor limpia nuestras conciencias de obras muertas. Amén. Porque si Él no limpiara vuestras conciencias de obras muertas, nadie se sentiría libre para poder predicar la palabra. Nadie. Pero gracias al Señor que Él renueva nuestra mente de tal manera que dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Tienes una nueva mente en el nombre de Jesús. Nuevos pensamientos. Gracias al derramamiento de Jesús por esa corona en su frente. El cuarto derramamiento que encontramos nosotros es el derramamiento cuando Él dejó traspasar sus manos. Fíjese, cuando Él dejó traspasar sus manos, nuevamente salió sangre de su cuerpo, sangre de Él. Mateo 27, versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. Verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está la Escritura diciendo que le crucificaron. Y cuando le crucificaron, taladraron precisamente sus manos. Taladraron sus manos. Y este derramamiento de sangre es para limpiarnos a nosotros de nuestras obras muertas. ¿Sí? De tal manera que podamos nosotros cumplir ese versículo que dice, ¿quién entrará en el tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo templo? Dice, el limpio de manos. El Señor derramó la sangre de sus manos para limpiar tu vida de obras muertas. Nuestras manos antes servían a la inmundicia. Nuestras manos sirvieron al pecado por mucho tiempo. Nuestras manos hicieron cosas horribles. Nuestras manos hicieron cosas vergonzosas. Algunos robaron con sus manos. Algunos golpearon a otros con sus manos. Algunos con sus manos hicieron toda clase de males. Pero ¿sabes qué? El Señor derramó su sangre para limpiar tus manos de obras muertas. No le damos a Dios la gloria por eso. Aleluya. De ahora tenemos manos limpias. Por eso la palabra dice que levantemos nuestras manos sin ira y sin contienda, manos limpias para adorarle. Si Él no hubiese derramado la sangre de sus manos, ¿verdad? Nosotros no pudiésemos presentarnos delante de Él con manos limpias para ofrecerle adoración. No pudiésemos presentarnos delante de Él con manos limpias para ofrecerle una ofrenda. Pero Él ha limpiado nuestras manos gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario a través de sus manos. El quinto derramamiento que el Señor hizo fue a través de dejarse traspasar sus pies. No solamente brotó sangre de sus manos, brotó también sangre de sus pies, porque cuando crucificaban a una persona, ¿verdad? Taladraban sus manos, pero también taladraban sus pies. Y ahí se cumplió el Salmo 22, versículo 16, que dice, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Dice, horadaron, o sea, traspasaron mis manos y mis pies. Otra versión dice, me desgarraron mis manos, me desgarran mis pies. Y cuando habla la Biblia de que sus pies fueron desgarrados, habla de otro derramamiento de sangre. ¿Para qué se derramó la sangre de sus pies? La sangre de sus pies se derramó
para precisamente encaminar nuestros pasos. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es un camino de muerte. Entonces el Señor dejó, escúchame bien, que la sangre de sus pies fuese precisamente que brotara de sus pies para mostrarnos un camino nuevo al Padre. De tal manera que Él dijo, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, lo está diciendo Jesús. Entonces dejó que saliera esa sangre de sus pies para que nosotros pudiésemos caminar por un camino nuevo que Él abrió. Amén. Hoy en día tú y yo caminamos hacia la vida eterna. Y hoy en día caminamos para predicar las buenas nuevas de salvación. De tal manera que la Biblia dice que hermosos son los pies. Aleluya. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tú y yo el día de hoy tenemos hermosos pies gracias a la sangre de Jesús que fue derramada a través de sus pies. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso esa sangre de sus pies limpió nuestros pies también y nos enseñó un camino nuevo. Pero quiero enfocarme en las últimas dos derramamientos de sangre para terminar. El sexto derramamiento de sangre. Si tú habías pensado que había sido un solo derramamiento de sangre, te equivocaste. Cuando Isaías decía: mas el herido fue, está hablando de estas heridas que Jesús sufrió. No solamente fue una herida. Estamos identificando 7 veces que el Señor fue herido. 7 veces. No solamente su espalda, no solamente sus manos, no solamente sus pies, no solamente su frente, sino que dice aquí la Escritura que también su costado fue herido. El sexto derramamiento de sangre precisamente es el derramamiento al traspasar su costado. Juan 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en el sepulcro en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Oiga lo que estaban rogando. Estaban rogando que ¿qué? Que les quebraran las piernas. ¿A quiénes? A los que estaban crucificados con Jesús y a Él también. Entonces, versículo 32. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Él, es decir, a los 2 malhechores que Jesús tenía a los lados. Pero dice en el versículo 33: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Esto es importante y tengo que detenerme aquí un poquito. Jesús, como el Cordero de Dios, no solamente tenía que ser perfecto y sin mancha, no solamente se tenía que derramar su sangre y rociarse 7 veces, como lo enseñé al principio, sino que también dice la Escritura que el Cordero no se podía quebrar sus huesos. De tal manera que si Jesús era el Cordero de Dios, como lo dijo Juan, entonces también se tenía que cumplir que no se le quebraran los huesos. Entonces, cuando ellos estaban muriendo, y dice que era un día de reposo, de gran solemnidad, porque venía a celebrarse la Pascua, vinieron los soldados, miraron a uno de los prisioneros que estaba ahí, de los malhechores, y rogaron, como dice la Escritura, a Pilato que se le quebraran las piernas, ¿verdad?
para que fuesen quitados de ahí. Y entonces fueron con el primero, le quebraron las piernas. Fueron con el segundo, le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron con Jesús, dice que le vieron muerto y ya no le quebraron las piernas. No se las quebraron, escúcheme bien. Uno, porque estaba profetizado. Y dos, porque ya no era necesario quebrarle las piernas, porque Jesús ya estaba muerto. ¿Qué significa esto? Les quebraban las piernas a los prisioneros para poder entonces acelerar su muerte por sofocación. Es decir, cuando un prisionero todavía no moría crucificado y estaba agonizante, entonces ellos venían, le quebraban las piernas para que entonces el prisionero ya no tuviera apoyo para poder levantarse y ayudarse para respirar. Entonces, como ya no tenía apoyo, todo el cuerpo se presionaba sobre sus pulmones y de esta manera se ocasionaba la muerte más rápido por sofocación, porque ya el prisionero no podía apoyarse hacia arriba para liberar sus pulmones de la presión que le estaba ocasionando esa posición en la crucifixión. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Por eso al Señor ya no le quebraron las piernas, porque aquí hay una muestra de que Él realmente murió en la cruz. Porque hay personas que dicen que Jesús solamente se desmayó y niegan la crucifixión diciendo que Jesús solamente se desmayó y que no realmente murió y por eso no resucitó, porque Él solamente se desmayó. Mentira. Por eso no le quebraron las piernas, porque Él estaba muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El sexto derramamiento de Jesús, de su sangre. El costado, para asegurarse que Jesús realmente estaba muerto. No le quebraron las piernas, pero le traspasaron el costado. Y este derramamiento de sangre me llama precisamente, amados hermanos, de una sangre que es derramada para que encontremos descanso para nuestras vidas. Amén. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Normalmente usted y yo, cuando vamos a dormir, algunos dormimos así más rico, así de ladito, ¿no? Y descansamos de costado, ¿verdad? Rara vez, a veces dormimos de boca arriba. Bueno, al menos yo duermo mejor de costado, ¿verdad? O boca abajo que boca arriba, porque el costado nos habla precisamente de descanso, ¿verdad? Nos habla de refugio. La sangre de Jesucristo se derramó para que tú encuentres refugio en Él. Amén. Para que encuentres descanso en Él. Él dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Gracias porque el Señor tenemos descanso. Amén. ¿Cuántos reciben ese descanso? Gloria al Señor. Y la última, derramamiento de sangre. Y este es el que me rompe a mí el corazón. Y yo espero que cuando tú recuerdes estos 7 derramamientos, la próxima vez que cantemos haciendo recordatorio de su sangre, pienses en todo esto y te des cuenta estas 7 veces que fue herido el Señor, no solamente para limpiar nuestros pecados, sino para hacer todo lo que estamos aprendiendo esta noche. El séptimo derramamiento es un sangrado interno. Y eso es algo que normalmente no lo sabemos. Eso es algo que normalmente no lo aprendemos o no lo escuchamos. Pero quiero decirte que sangre de Jesús salió no solamente de sus manos. Sangre de Jesús salió no solamente de sus pies. Sangre no solamente salió de su frente. Sangre no solamente salió de su espalda. Sangre no solamente salió de su costado. Sangre salió inclusive de su corazón.
Salmo 22, versículo 14 dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mira cómo sufrió el maestro. Mi corazón fue como cera. Y ahí dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi corazón fue derramado, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y sabes qué, amados hermanos, esto me está hablando de una sangre derramada para mostrarnos el amor entrañable que Jesucristo nos tiene. Amén. El amor entrañable con el cual nos ha amado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué ¿qué? Mi misericordia. La sangre de Jesús se derramó desde su corazón para enseñarnos que el amor de Jesús por nosotros es un amor eterno, es un amor incomparable, es un amor entrañable, es un amor que no tiene comparación. Aleluya. Por eso cuando el soldado le abrió el costado, dice la escritura que salió agua, pero también salió sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre venía directamente de su corazón, que literalmente, dice el salmista, se derritió como cera. En pocas palabras, fue tanto el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario que su corazón explotó literalmente por todo el sufrimiento que llevaba él físicamente. Su corazón explota, y es por eso que cuando el soldado le abre el costado, sale sangre y sale agua para demostrarnos que su corazón había explotado por amor a ti y por amor a mí. Grande es el amor del Señor, ¿no? Grande es el amor del Señor. Con cuánta razón dice la escritura que Él nos compró, no con cosas, ¿verdad?, corruptibles, dice la escritura, sino con la sangre preciosa, aleluya, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Por eso lo dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así que ahora, cada vez que cantemos de la sangre de Cristo, piensa en la sangre que se derramó de sus manos. Piensa en la sangre que se derramó de sus pies. Piensa en la sangre que se derramó de su frente. Piensa en la sangre que se derramó de su espalda. Piensa en la sangre que se derramó en su costado. Y sobre todo, piensa en la sangre que se derramó dentro de Él, que surgió de su corazón para darte vida y vida en abundancia y perdonar todos nuestros pecados. Te puedes poner de pie esta tarde y darle gracias a Jesús por su sangre preciosa, por esa sangre que nos ha limpiado, por esa sangre que fue derramada, que con amor eterno nos demostró el interés que tenía por nosotros. Esa sangre preciosa. Y adoremos al Señor por haber derramado su sangre carmesí. Adoremos al Señor por haber derramado hasta la más mínima gota de su sangre. Preciosa sangre que se derramó. Oh.
preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, gracias. Preciosa sangre que me transformó. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre.